El aguijón de Pablo. Vamos a estudiar lo que es el aguijón de Pablo. A 2 Corintios 12:7. Voy a poner las escrituras al último ahí en el. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo siempre está hablando en relación a, a la ley, a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, ah, por esa razón, no se entiende las escrituras, porque Pablo habla siempre simbólicamente, así como Jesús también. Jesús mismo lo dijo. Por ejemplo, cuando Jesús les habla a través de la parábola del sembrador, les dicen sus apóstoles: Señor, ¿por qué hablas? Explícanos la parábola. Entonces dice: ni ustedes entienden la parábola. Dice: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? Entonces les explica la parábola del sembrador, la que cayó aparte del camino, pues son estos la que cayó en el camino o entre las piedras. Estos son los que escuchan la palabra, viene Satanás, la roba. La que cae entre espinas. Estas son las personas que escuchan el evangelio y no dan fruto, porque por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Nada más de las cuatro, solamente una da fruto. Entonces, una persona, y Pablo dice que la gente que no entiende las escrituras, la razón por la que no le entienden es porque en realidad no han creído al evangelio, por eso no la entienden. Entonces dice: cuando se conviertan al Señor, entonces van a entender las escrituras. O sea, entonces el velo les será quitado. Ahí también está hablando simbólicamente. Entonces, al último es simple, hermanos, es simple. Tú escuchas el evangelio, el testimonio de Cristo Jesús. El Señor dice: bautízate. Entonces, el bautismo no es otra cosa que no es tanto de cómo lo hagas, de que si es en sumersión, de que si es que te pongan agüita en la cabeza. No, 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 no. Es tu decisión de seguir a Jesús. Ese es el verdadero bautismo. El ser sumergido en el agua o como lo hagan, eso es el símbolo. El que estaba en la cruz, uno era creyente, otro no. El que no era creyente le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el de la mano derecha dice: ni aun estando en la propia condenación, ¿te arrepientes? Y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús no le dijo: ay, hijo, no, pues te tenías que haber bautizado tanto tiempo. No, no. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, es tu decisión creer que Jesús es el Hijo de Dios y seguirlo, seguirlo. Entonces, ¿por qué la gente no lo sigue? Les voy a dar un ejemplo. La razón de por qué no lo siguen es porque están en pecado. Vamos a decir: vivo en adulterio. Vivo con Ramona y Ramona es mi amante. En realidad tengo mi esposa, pero Ramona es mi amante. Entonces, si yo quiero seguir a Jesús, me está confrontando su palabra, porque el mandamiento que me dice yo debo de amar. Entonces, como no quiero dejar a Ramona, en realidad por eso no lo quiero seguir. Entonces, por no seguir a Jesús, no puedo dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Felicidad, paz en tu corazón. Ya no tenerle miedo a la muerte, ya no tener miedos en general. Eso es el fruto. Entonces, el aguijón, fíjense cómo está escrito en el libro de Números 33. 33 del 50 al 56. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente al Jericó, diciendo: déjenme darles el contexto. Fue cuando el Señor los sacó de Egipto. Ellos comieron la cena pascual. Los que no comieron la cena pascual, los hijos primogénitos murieron, incluyendo al hijo del faraón. Entonces ellos ya comieron
el Evangelio. Ya escucharon, simbólico para la iglesia, ya escucharon el testimonio de Cristo Jesús. ¿Ahora qué? Ahora tienen que ser, tienen que morir. Siempre, todos los días, todos los días. Entonces el mar rojo es el símbolo del bautismo. Entonces pasaron por el mar rojo. ¿A dónde iban? A la tierra prometida, a la que le dijo Moisés. Mira, toda esta tierra va a ser para tu descendencia. Entonces ese es el contexto, ya iban a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces Moisés, acuérdense que Moisés no entró en la tierra prometida porque pecó. Moisés es figura de Cristo. Cristo no pecó, pero cargó el pecado de nosotros. Entonces Moisés miró la tierra prometida de lejos. Entonces es en ese tiempo cuando el Señor les da el mensaje, fíjense. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, o sea, para entrar a la tierra prometida, entrando en la tierra de Canaán, los cananitas, los malditos, aquellos que maldijo Noé, la descendencia de Can. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. O sea, tienes que enseñarle los 10 mandamientos. Ahora, simbólicamente era de que, ok, como yo estoy con ustedes, sáquenlos de aquí, porque son idólatras. Pero en realidad el verdadero significado es, enséñale los 10 mandamientos. Y ellos van a creer porque yo estoy con ustedes. Entonces, fíjense, ese era el mandamiento, enseñarle los 10 mandamientos para que ellos se convirtieran a Jehová. Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo se las he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayera la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echares, aquí está, fíjense bien, si no echas a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá, o sea, un castigo, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré de vosotros como yo pensé hacerles a ellos, o sea, darles las pestes, o sea, castigarlos. Entonces aquí el aguijón es un castigo, es la muerte. La muerte significa ya aquí sufrimiento. Las tinieblas es lo mismo. El que anda en tinieblas anda en el pecado. El que anda en el pecado anda en las tinieblas, separado de Cristo. Entonces, si andas en el pecado, si andas por los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, andas en tinieblas. Pero si sigues a Cristo, entonces ya, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la luz del mundo, la vida. Entonces, en todo caso no permitas que haya personas idólatras. Tienes que predicarles el evangelio, que es lo mismo, o sea, para la iglesia, que es lo mismo que les dice a las iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis. Y por ejemplo, un ejemplo es, pero o sea, me agrada que tú aborrezcas la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? De los altaneros. De los altaneros, los que dicen, esta es la iglesia verdadera. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, o sea, la falsa doctrina, hermanos. Entonces Dios no va a bendecir a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque se tiene que exhortar a la gente que anda haciendo algo mal. Se tiene que exhortar en la iglesia. Por ejemplo, está un grupo de 30 personas y uno de ellos es un adúltero. Es un adúltero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermano, pero no debemos de predicarle la ley a la gente. Sí, pero hay que decirle a la persona, hermano,
debemos de amar, debemos de amar. El Señor dice que usted se ponga a cuentas con el Señor. Mire, entonces hay que hablarle de Cristo una vez más. A usted le va a ir mal si no está amando. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con la carta a los Corintios? Andaba una persona ahí que andaba, ¿qué haciendo? Con la mujer de su padre. Imagínate, andaba con su madrastra y andaba de presumido. ¿Y qué le dice Pablo? Ustedes andan envanecidos y tienen ahí a una persona que anda con la mujer de su padre. A ese ya lo entregué a Satanás. Ya lo entregué a Satanás. Expúlsenlo de la iglesia. Expúlsenlo de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no haces eso, te pasa esto. Entonces, fíjense. En Ezequiel 28 dice, vino mi palabra de Jehová, escribiendo Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Aquí está la profecía de la venida del Mesías. Dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy el que soy. ¿Quién es este? Es Cristo. Es Cristo. Oye, ¿quién eres? Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el yo soy. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Buenos juicios. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces fíjense, aquí parecería una maldición. No, hermanos, es una bendición. Entonces fíjense, el pueblo andaba caminando mal, todos somos pecadores. Andaba una mujer ahí que andaba encorvada por 18 años. ¿Qué hizo Jesús? Le cayeron las pestes. ¿Cuáles son las pestes? El sufrimiento, el sufrimiento. Entonces esa mujer andaba enferma, vino Jesús y la salvó, hizo juicio, la salvó, la sanó. ¿Quién la tenía así? Satanás. A todos los que sana Jesús es porque nos llegaron las pestes, a unos de una forma, a otros de otra, a otros de otra. A todos nos llegan las pestes. La espada aquí simboliza la palabra de Dios. Entonces el que rechaza la palabra de Dios, rechaza a Cristo. El que rechaza a Cristo, pues si le va mal, ya una vez que le llega el Evangelio, le va a ir 7 veces peor. 7 veces. ¿Por qué? Porque vienen 7 demonios contra él. 7 demonios. Ese demonio puede ser el demonio de la pornografía, de robar, de mentira, son 7 demonios. Entonces la condición empeora. Cuando una persona rechaza el Evangelio, rechaza a Jesús, ahí ya hubo juicio. Entonces le va mal. Como le va mal, hay otra oportunidad para arrepentirse. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor? 6. Si a la sexta no se convierte la persona, entonces dice Jesús, ok, hágase como tú quieres. Entonces ya esa persona, aunque vaya a la iglesia, aunque se congregue, aunque ore, aunque haga lo que sea, básicamente se los voy a decir. Jesús quiere comer de una higuera y no le da fruto, o sea, no se quiere arrepentir, prefiere seguir al mundo. Entonces dice, ok, dice Jesús, cuando viene Jesús, entonces dice, nunca más des fruto. O sea, ya Jesús no va a escuchar tus oraciones. Ya no las va a escuchar. ¿Por qué? Porque lo rechazaste una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Entonces recibes la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? No tienes entendimiento. Y como no tienes entendimiento, terminas loco. Terminas loco. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, la palabra de Dios tiene mucho poder. Entonces, ¿qué es lo que usualmente impide para entrar en el reino de Dios? Más bien, para dar fruto, el orgullo. Y el orgullo nos toca a todos, ¿ok? Al mismo Jesús fue tentado por el orgullo.
en la tentación. Pero obviamente Jesús se defendió de Satanás con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Sino de toda palabra escrita, dicha por nuestro Padre Dios. Entonces fíjense. Y nunca más será a la casa de Israel, cuando venga el Mesías, espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella. Aquí está profetizando acerca de la morada que preparó el Señor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el templo. Entonces, si nosotros vivimos en el Espíritu, ya está, se cumple esta profecía en parte, porque la profecía se complementa cuando estemos en la otra vida. Ahí es donde se complementa ya cuando no vivimos en un cuerpo de pecado, como lo dice Pablo. Entonces dice, fíjense bien, y habitarán en ella seguros. Ya no le vas a tener miedo a Satanás, ya no vas a tener miedo que le pase algo a tus hijos, ya no vas a tener miedo que te puedas morir, ya no te va a dar miedo. Esas son las bendiciones. Este es el fruto del Espíritu. Fíjense bien, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto que tenemos que dar en nuestras vidas, pero es gradualmente. O sea, viene Jesús a nuestras vidas, creímos, lo seguimos, nos da el gozo de la salvación, nos da la paz, y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora ¿qué? Hay que seguir dando fruto, porque todavía tenemos que hacer morir el pecado, porque el pecado está en nosotros, hermano. Entonces, el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, fíjense, ya entendiendo eso, el aguijón también simbólicamente es, por ejemplo, cuando uno va y predica el evangelio a las personas, también es aguijón. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Pero en realidad, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hago yo? Yo comparto la palabra de Dios. Yo siempre les estoy hablando de Cristo y siempre les digo, sigan a Cristo. Si sigues a Cristo, si tú le entregas tu vida a Cristo, te va a ir bien. Y llega un punto donde ya el Espíritu Santo te dice lo que tienes que hacer. Entonces ya el Espíritu Santo te va a decir, ok, ve a tal lugar, haz esto, no hagas esto, arrepiéntete de esto. Ya cuando eres guiado por el Espíritu Santo, fíjense bien, siempre hablo de esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Yo vivo esta vida por los últimos 12, 13 años. A mí me va bien, hermanos. Tenemos situaciones, sí, pero siempre descansando en Jesús. Y me va bien, pero debo de permanecer. ¿Con qué me va a atacar Satanás? Con el orgullo. Debo de someter el orgullo siempre. Pero ¿cómo lo hago? Siempre reconociendo que soy pecador y buscando a Cristo Jesús. Y es Cristo en mí que vence a Satanás, no yo. Si yo dijera, no, ahora sí me voy a poner las pilas, voy a hacer esto, entonces ya sería yo. Entonces, ¿dónde le voy a dar la gloria a Cristo? Así no funciona, hermano. Por eso mucha gente no puede vencer, porque lo quieren hacer ellos. Entonces, la forma más simple es reconoce quién eres, un altanero, un orgulloso, reconócelo delante de Dios, gózate en ello, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense, cuando Saulo, que precisamente era un aguijón,
contra los apóstoles, contra los que andaban predicando el evangelio. Fíjense lo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar coces, o sea, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. O sea, un aguijón a un caballo, hagan de cuenta las espuelas, ¿verdad? Pero en este caso es un aguijón atrás. Ah, le da, vamos a decir, unos espolazos. Si tú eres el caballo y tú avientas patadas, entonces, ¿qué va a hacer el jinete? Te va a seguir picando para que te calmes. Entonces, Pablo estaba siendo acosado, ya sea por el lado positivo, por la palabra de Dios, porque acuérdense, él fue testigo cuando apedrearon a Esteban. Entonces, él vio morir a Esteban. Entonces el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿qué hace? Te hace sentir mal cuando estás haciendo. Ahora, el Señor llamó a Saulo, al pecador Pablo, al Saulo. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a mirar al contexto. Eventualmente le dijo: se te va a mostrar lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasó? Quedó ciego por 3 días. No pudo ver. Entonces lo tuvieron que llevar. Le dijeron: ve con Ananías. Ananías te va a mostrar, te va a imponer las manos y vas a poder ver. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Le predicó el evangelio para quitarle las escamas de los ojos. ¿Por qué las personas están ciegas? Porque no creen al evangelio. Entonces, ¿cómo se nos caen las escamas? Creyendo al evangelio. Entonces tú dices: no, bueno, yo creo en Jesús. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Creer en Jesús es creerle en todo. Jesús dice: sígueme. Señor, mira, me acabo de casar, pues, ok, vete con tu esposa. Señor, mira, acabo de comprar una hacienda. Vete con tu hacienda. Señor, déjame cuidar a mi padre. Ya una vez que se muera, te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús es la vida, hermano. O sea, ¿por qué te vas a preocupar por enterrar a tu padre, a tu madre, a tu hijo o tu hija? Cristo es la vida. No hay muerte si sigues a Cristo. No hay muerte. No existe la muerte con Cristo. Ya Cristo la venció. Ahora sí vamos al contexto del aguijón en la carne, en 2 Corintios. Ciertamente, fíjense cómo habla del orgullo, ¿ok? Ciertamente no me conviene glorificarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo tuvo mucha revelación del Señor, fue al tercer, fíjense. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, está hablando de él mismo, de Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Ahí sí nos podemos glorificar. De ese me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, ¿cómo te vas a gloriar en mis debilidades? Siempre se los he dicho. Una persona que es marihuano, ¿qué tienes que hacer? Señor, soy un marihuano. Soy un marihuano, me encanta la marihuana. Pero si ya sigues a Jesús, entonces tú dices: es Satanás que me está persiguiendo, inclinándome a las drogas. Entonces yo sé que el Señor me va a sanar de eso. Entonces tú te gozas. Señor, Satanás me está atacando con las drogas. Entonces tú, en lugar de andar peleando con las drogas, te reconoces pecador, porque esa es tu debilidad, ser marihuano. Entonces, cuando te reconoces pecador, entonces viene Jesús, ¿verdad? Porque viene cuando menos lo esperas. Puede ser el mismo día que hiciste la oración,
Puede ser en un día, puede ser en 8 días, puede ser en 15 días, puede ser en un mes, puede ser en 6 meses. La cosa es que tienes que estar siempre buscando a Cristo, siguiendo a Cristo. Tú haces eso y un día cuando menos lo esperas, viene Cristo y te quita la adicción a las drogas de una forma sobrenatural que tú sabes. O sea, de repente sientes la presencia del Señor, vienes, te gozas, siempre te quebranta, te entra el lloro, te quebranta y tú dices, gracias Señor. Entonces viene tu amigo, el que te vendía la droga o el que te daba la droga y te dice, ándale, aquí traigo un toque. Y tú dices, un toque, ¿yo para qué quiero un toque? Y ahí es donde te das cuenta. Señor, ya no me llama la marihuana. Y no sabes qué hacer, no sabes, le quieres decir a todo mundo. Y tú dices, Señor, gracias, Señor. Y caes de rodillas. Gracias, Señor. O sea, para sanar, lo único que tienes que hacer es reconocer quién eres. Un simple pecador. Entonces, sí, que acuérdense la oración del republicano y el del fariseo. El publicano decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Es todo. ¿Qué hacía el fariseo? Señor, te doy gracias que no soy como este tranza ratero. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago esto, yo hago el otro. ¿Qué dijo Jesús? El que se enaltece conmigo, me dan ganas de vomitar, dice en el libro de los Salmos, en Proverbios, perdón. Me dan ganas de vomitar. Reconócete pecador y el Señor te sana de todas tus dolencias. Esa es una dolencia. La marihuana es un aguijón. Es un aguijón. Que venga una persona, literalmente, y nos bofetee. ¿Por qué el Señor permite eso? Porque no estamos exhortando dentro de la iglesia. O sea, vemos al hermano Panchito que trae un diezmo y como es millonario, no le voy a decir, o sea, ¿quién soy yo? O sea, yo prefiero no juzgar. No. Llámale la atención a Panchito. Tú en realidad no lo estás haciendo por amor al dinero, por el diezmo que trae. Entonces, ¿qué hace? El Señor castiga al pastor por no exhortar a esta persona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le vaya bien a Panchito. Quiere que le vaya bien y tú no estás haciendo tu trabajo. Dios quiere que nos vaya bien a todos. Acuérdense cómo lo dice Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, yo recuerdo cuando andaba, mi esposa se fue con Ramón, eventualmente terminé en la iglesia un día yo puse los ojos en Panchita, una mujer muy bonita, cristiana, que ama al Señor, pero era una mujer divorciada. Y cuando yo fui a hablar con el pastor que no tenía el entendimiento, ¿qué me dijo? A ver, vamos a ver, ya te divorciaste de tu mujer. Y cuando él me dijo eso, el Espíritu Santo me dijo, honra a tu mujer, aunque ella no te honre a ti. Sigue siendo tu mujer. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo o al pastor que no entiende las Escrituras? Entonces yo tuve que apartar la mirada de Panchita. Una mujer muy bonita, cristiana, sometida al Señor. En parte, no tenía el entendimiento. ¿Qué tenía que hacer ella? Perdonar a su esposo por la razón que haya sido y esperar, o sea, vivir para Cristo. Si ella vive para Cristo, le va bien. Yo vivo para Cristo, me va bien. Yo no tengo estos temores, no, de verdad, hermano, yo no tengo esos temores. Cristo quita todos los temores de esta vida y cuida de nosotros, cuida de ti. Entonces, fíjese, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces
he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, Pablo, ¿cuándo fue la primera vez que le pidió? Cuando vio morir a Esteban. ¿Cuándo pecó Pablo otra vez? En la Biblia, está escrito en la Biblia. Cuando se peleó con Bernabé. El Espíritu Santo, está escrito en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para una hora que los tengo. Entonces, acuérdense que los mandaban de dos en dos. Entonces, Pablo y Bernabé fueron a predicar el Evangelio, pero venía Marcos con ellos, sobrino de Bernabé. Entonces, pero resulta que Marcos, jovencito, se acobardó. O sea, le dio miedo. Entonces le dice Bernabé, Pablo, pues mira, vamos para acá a predicar el evangelio para este lado. Dice, no, dice, vamos tú y yo, tu sobrino no. Marcos no, porque es cobarde, no está listo. Dice, no, sí está listo, vamos, Pablo, vamos. No, dice, yo no voy con este cobarde. Pablo, no seas soberbio, mira, vamos. No, yo no voy. Y entonces Pablo se fue por otro lado y Bernabé por otro, con Marcos. ¿Qué es eso, hermano? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Por eso Pablo dice, Señor, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿qué pasó eventualmente en la vida de Pablo? Si ustedes leen toda la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que eventualmente, pues no pasó mucho, se reconcilió con Bernabé, inclusive con Marcos, inclusive Marcos le sirvió a Pablo. Pero ¿quién le hizo cambiar de idea? Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, en todo caso, hermanos, nosotros recibimos el castigo. ¿Para qué? Para no gloriarnos. Para no gloriarnos. O sea, ese gloriarse en la iglesia, o sea, yo tengo conocimiento de la palabra de Dios. Yo pudiera decir, no, estos son bien ignorantes, no saben nada. Ese ya es orgullo. O sea, si yo ya tengo conocimiento que dice Pablo en la carta a los Romanos, no menosprecies a los débiles en la fe. Entonces, fíjense, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De repente el Señor dice, ok, voy a dejar que Pablito no coma, no tenga comida. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Va a decir, Señor, no tengo comida, soy débil, ¿verdad? Yo sé por qué Satanás me está atacando. Entonces él busca a Cristo, busca el rostro de Cristo y eventualmente, ¿qué pasa? Hey, Pablito, aquí vive Pablito, sí. Mira, esto me lo mostró el Señor, me dijo el Señor que te trajera unos taquitos aquí para que comas. O sea, cuando somos débiles, se manifiestan los milagros de Dios. Jesús todavía está haciendo milagros, hermanos. Jesús todavía está haciendo milagros. Pero ¿cuándo pasan? En nuestras debilidades. Entonces, cuando tengas una necesidad, ahí está propenso a que pase un milagro. Porque, o sea, Dios dice, el que me sigue, el que tiene temor de mí, el ángel de Jehová acampa alrededor de él. Entonces, ahí en tus debilidades es cuando se manifiesta Dios. Por ejemplo, había una persona, tenía dinero, pero era una mujer que sangraba constantemente, anémica, muy probablemente, o sea, de seguro era anémica, sangraba. En el libro de Levítico dice que una mujer cuando sangra es impura, ella obviamente quería ser pura, aunque era simbólico, no lo entendía, pero ya el hecho de que una mujer sangra constantemente le va a provocar anemia aguda. Eso estaba enferma, tenía dinero. Mientras tengas dinero en quien confiar, el Señor no la sanó. Pero ya cuando se le terminó el dinero, ella escuchó de Jesús y dijo, yo voy a buscar a Jesús, lo voy a seguir y si yo toco, ahora acuérdense, estaba prohibido que una mujer que sangraba
tocara a las personas, aunque en realidad no lo entendía. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues ella no podía decir, Señor, sáname porque sangro, porque la apedreaban. Ella vino sin que nadie supiera y tocó el manto de Jesús. Esa mujer que sangra somos nosotros, hermanos. Somos nosotros simbólicamente. Entonces, ella cuando lo tocó, sanó, se dio cuenta. Entonces, pero acuérdense, cuando se le terminó el dinero en el que confiaba ella para sanar. Entonces, a veces el dinero estorba para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, hermano. En todo caso es dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? O sea, una persona tiene dinero, ¿el dinero es malo? No, ¿dónde está tu corazón? Si tú amas el dinero, tienes la confianza en el dinero, entonces Dios no te puede sanar, porque la tienes en el dinero. Entonces a veces el Señor le quita el dinero a las personas para que no confíen en Él, para poder sanarlos, porque Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Entonces, siempre es para hacer una obra buena. Entonces dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. ¿Pero por qué lo está haciendo? Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdónenme este agravio. O sea, Pablo no les aceptó su dinero. ¿Por qué? Porque lo criticaron. Lo criticaron. Pablo les dice, hagan una colecta para cuando yo llegue, yo no quiero que se colecte dinero. Pablo pensaba llevar, de hecho la llevó, llevar esa colecta a Jerusalén, porque eso fue lo que le dijo, está en el libro de los Hechos. Entonces, ¿por qué? Porque a Pablo le mandaban dinero para su comida los filipenses y estaban unas mujeres ahí. Entonces, Pablo aquí dice, yo no acepté su dinero. ¿Por qué? Porque yo no me quiero hacer esclavo de ustedes. Yo los engañé. Entonces, acuérdense, por ejemplo, Pablo dice en esta carta primera a los Corintios, dice, no, o sea, vinieron unas personas y les dijeron, este Pablo nomás les quiere bajar, ni es apóstol, hombre, ni siquiera es apóstol, nomás les quiere bajar la lana. Entonces Pablo dice en primera de Corintios 9, no soy apóstol, no he visto a Cristo. Y luego les habla acerca, dice, yo les prediqué el evangelio. Y luego les habla simbólicamente. Dice, ¿qué? ¿Yo no merezco? O sea, básicamente les está diciendo, ¿yo no merezco que me den dinero para mis necesidades? En la ley está escrito que no le pondrás bozal al buey que trilla. Y Dios no lo está diciendo por los bueyes. Es simbólico. Nosotros somos los bueyes que Dios usa para sembrar la palabra de Dios o para cosechar la palabra de Dios. No lo está diciendo por los bueyes, no, lo dice por nosotros. También está escrito, el obrero es digno de su salario. Y ahí cabe el que le da a uno de estos mis hijos que predican el evangelio y enseñan el evangelio, el que se lo da a él, me lo da a mí. Cuando a mí una persona me da algo, lo acepto. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona recibe bendición de Dios. Vengan benditos de mi Padre porque me diste de comer. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando se lo hiciste allá con Pablito, con Panchito, que era mi discípulo, lo hiciste por mí. ¿Qué hace el Señor? Les abre los ojos del entendimiento del Evangelio. ¿Para qué? Para que eventualmente sean discípulos del Señor. Entonces, fíjense, yo termino con 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo, al principio del 15 les dice una vez más el Evangelio, del 1 al 4. Entonces les dice,
les voy a decir, he aquí os digo el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se acuerdan que les dije que hay 7 predicaciones? Una predicación son 7 predicaciones, 7 veces, 7 amonestaciones. Las primeras 6 son las que predicamos nosotros. Una persona que no recibe la palabra que nosotros predicamos, o sea, hasta 6 veces, entonces ya la persona ahí recibe la marca de la bestia, en la número 6, pero en las 7, es en la otra vida, es cuando se predica el evangelio eterno, o sea, el mismo evangelio que Jesús murió por nosotros. Ahí es donde toda rodilla se dobla, pero ya sin el engaño de Satanás. Entonces, toda la humanidad va a ser circuncidada el 8º día, o sea, un nuevo ciclo. Pero no antes, aquí lo dice Pablo. La 7ª trompeta es a la venida de Cristo Jesús en la otra vida, en la otra vida. Entonces, fíjense, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, la número 7, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nadie ha sido transformado como Cristo, todavía no. Esto todavía no pasa y seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, fíjense, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, lo que les leí hace rato. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Donde toda la gente, toda la carne le tiene miedo a la muerte. Pero ya cuando vivimos en el Espíritu ya no le tememos a la muerte. Pero eventualmente, ¿cuál es la muerte verdadera? O sea, el estar separado de Dios. La gente que está aquí, si no cree en Dios, pues no le teme a Dios. Y si no le teme a Dios, le importa un comino. Pero cuando se muere, se da cuenta porque puede ver que está separado de Dios. Y entonces es cuando dicen: ay, sí existía sí existía el paraíso y el infierno. El infierno ya está aquí, pero no lo entiende. Pero ya cuando se muere, está separado de Cristo. Y ahí es donde dice: híjole. Entonces, esa persona está ahí hasta que se complete el ciclo. Entonces, ya una vez que se predique el evangelio eterno, el mismo evangelio que predicamos, entonces estas personas que están muertas, Dios, o sea, porque todos le pertenecemos a Jesús, hermano. Pero la diferencia es de que las personas que siguieron a Cristo ya están con Cristo en el paraíso. Pablo está en el paraíso, Pedro está en el paraíso, Moisés está en el paraíso. Y su espíritu, junto con Cristo Jesús, andan predicando el evangelio por todo el mundo. Están vivos. Son ángeles, son como ángeles. Entonces, fíjense, pero ya una vez que se predica el evangelio, aún en la otra muerte, porque la segunda muerte es la más dolorosa, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no se desanimen porque tengan un aguijón. O sea, en Cristo ya somos perfectos, pero ¿por qué seguimos pecando? Para quitarnos el orgullo. Entonces, reconoce tu orgullo
y sigue esperando a Cristo. Por eso yo les digo, ustedes deben de tener intimidad con Cristo todos los días. En la mañana, gracias Cristo Jesús, Señor, por haber llevado nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades. En la tarde, en la noche, gracias Padre amado por darnos a Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. En ese día pecaste, algo pasó. ¿Qué pasó? A lo mejor te enojaste con Panchito, a lo mejor le gritaste a tu esposo, a tu esposa, a lo mejor hiciste esto. ¿Qué haces? Descansas en Cristo. Señor, soy pecador. Y ahora, si te peleaste con alguien, pues dice Pablo que no pase el día para que perdones. Usualmente el Espíritu Santo, en el momento que pecamos y no le hicimos caso, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos arrepentimos y seguimos en la gracia de Dios. O sea, mientras te estés arrepintiendo todos los días, vas bien, vas bien. Ahora, si el Señor te dice que hagas algo y te vuelve a decir que lo hagas y no lo haces, acuérdense, o sea, hay un tiempo, el Señor te da tiempo para que te arrepientas, para que dejes el pecado. Entonces, a veces hay que apartarse de ciertas personas, sobre todo de las que dicen ser cristianas y no lo son. Hay que apartarse, es lo que dice Pablo. Entonces, si el Señor te dice, deja esto, reconócete pecador, haz tu parte, y el Señor hace la otra parte. Entonces, ¿para qué? Para que esos aguijones, ¿verdad?, eventualmente, pues no nos duelan tanto, porque en la medida que más resistimos la palabra de Dios, más nos va a doler. Entre más grande el orgullo, más nos va a doler. Entonces, Dios permite que seamos tentados, pero acuérdense, el Señor no deja que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.